Buenas, nosotros somos Jorge Correia, Valeria Vera, Santiago Finamore y mi persona, Daniel Raballo, y como trabajo final del curso le vamos a explicar sobre Harry Potter y los misterios secretos de Git. En particular, haremos una breve introducción sobre Git, explicaremos cómo guarda la información, explicaremos sobre los trees y commits para seguir con los merge y rebase para finalizar con los cherry picks. Sin más que agregar, demos una breve introducción de lo que es Git. Git es un sistema de versiones open source creado en 2005 que permite traquear cambios sobre los archivos, permite que que varias personas estén trabajando en un proyecto y provee un historial de todos los cambios del mismo. Entre varias ventajas que tiene Git es que es distribuido a diferencia de otros sistemas y esto significa que cada desarrollador tiene el historial del proyecto en su máquina. Esto hace que el costo de clonar un repositorio sea elevado, pero las demás operaciones sean bastante ligeras. Luego, como tenemos todo el historial de cambios del proyecto, podemos revertir versiones en caso de que algo salga mal y que es ampliamente utilizado en el mundo del desarrollo y es considerado como un estándar del mismo. Luego, surge la siguiente pregunta, que es ¿cómo Git guarda la información? Lo primero que se nos ocurriría es que tenemos dentro de nuestro proyecto una carpeta de versiones en donde cada vez que sacamos una versión nueva del proyecto, copiamos el contenido y lo pegamos en ella. Esto a la larga puede tornarse insostenible, ya que si el proyecto crece mucho, esta carpeta de versiones ocuparía demasiado espacio. Para explicar cómo Git guarda esto, tenemos que explicar que Git es un Content Addressable File System. Esto es que localiza los archivos por el contenido de ellos y no por su ubicación y nombre como es usualmente. Este tipo de sistemas permite un rápido acceso a estos archivos. Ahora, Git cuenta con una base de datos de objetos en donde cada fila es un par llave objeto. Para generar esta llave se utiliza el contenido del archivo utilizando la encriptación SHA-1 que devuelve un hash de 160 bits o 40 caracteres de longitud. Utilizando esto, Git asegura que dos objetos que tengan la misma llave son el mismo objeto y pues así logra identificar los archivos fácilmente. En el caso del objeto, el objeto es el contenido del archivo como tal, las funciones que están programadas y demás. Y aunado a esto, Git, el contenido del objeto lo comprime para que este ocupe menos espacio. Estos registros se encuentran en la carpeta .git-object que tiene cada repositorio. Y dado el y para ordenar todos estos objetos llave, todas las llaves de cada objeto, Git utiliza la siguiente estructura. Dado el hash de un objeto, ¿no? Los 40 caracteres, los primeros dos corresponden a una carpeta que, pues en este caso, tiene nombre ID y el resto corresponden al nombre del archivo. Esta creación de subcarpetas permite reducir la capacidad de los archivos por carpeta, ya que en su entonces era un problema para ciertos file systems. De esta manera, ya sabemos cómo Git logra almacenar y perpetuar el contenido de los archivos y cómo mantiene distintas versiones de estos mediante la base de datos de objetos. Sin embargo, nos encontramos con un problema, y es que el contenido de los archivos por sí mismo no es capaz de modelar completamente la estructura del proyecto, dado que a pesar de que tenemos el contenido de los archivos, no somos capaces ni de saber cuál es el nombre del archivo que tiene esos contenidos ni en qué directorio está ubicado. Para solucionar esto, Git introduce otro tipo de objeto que se llama el tree o un árbol. Estos tienen la responsabilidad específica de servir como una abstracción para la estructura de directorios del repositorio. Estos a su vez, como dijimos, son objetos de Git, por lo que tienen su propio SHA-1 y están almacenados en la base de datos de objetos. Y cada tree está definido por los blobs y trees que están contenidos dentro del mismo, de manera similar a una estructura de datos árbol. Viendo estas dos imágenes de la estructura de un proyecto y el objeto tree correspondiente en el lado derecho, vemos que es fácil establecer relaciones entre objetos tree y directorios y blobs y archivos. Vemos que cada directorio corresponde a un tree y cada archivo corresponde a un blob.
Ahora, digamos que queremos hacer un cambio sobre el archivo main.cpp. Como hicimos un cambio sobre este archivo, sus contenidos cambiaron y en consecuencia se registra un nuevo blob en la base de datos con un nuevo SHA. Y el blob correspondiente al nombre del archivo main.cpp es cambiado dentro del árbol. Como vemos aquí que su hash cambió. Sin embargo, un tree está a su vez definido por los trees y blobs que contiene, por lo que como cambió uno de los blobs contenidos, el tree de source también tiene que cambiar. Y como cambia ese tree, el tree de app también tiene que cambiar. De esta manera, al momento de realizar un cambio en un archivo, se efectúan cambios en el tree en todo el camino, desde esa hoja que funciona como el blob hasta la raíz del árbol. De manera que ahora tenemos un nuevo árbol con nuevos trees y blobs que definen el nuevo estado del proyecto tras haberse realizado el cambio. Una vez visualizado esto, vemos que es bastante fácil entender cómo Git almacena y perpetúa diferentes versiones de un mismo proyecto. Cada versión que ha sufrido un número de cambios es un tree independiente que contiene los blobs y trees asociados a los archivos en ese instante en el tiempo. La manera inocente de mantener todos los trees almacenados sería copiarlos y replicarlos para cada cambio realizado en el proyecto. Sin embargo, esto es un mal gasto de espacio, porque si nos damos cuenta, la mayoría de las cosas en el proyecto no las cambiamos. Hay muchos trees y blobs que se mantienen sin modificar aún en esta nueva versión del tree que tiene ciertas modificaciones. Es por eso que Git puede hacer uso de ciertos mecanismos de persistencia, como los vimos en la clase, de manera que solo es necesario almacenar el camino desde la hoja modificada hasta la raíz del árbol, o de las hojas modificadas hasta la raíz del árbol, y el resto de conexiones, al nodo sin modificar, pueden mantenerse hacia los nodos originales. De esta forma, Git logra acelerar el proceso de perpetuar un cambio y ahorrar espacio. Entonces, en resumen, el árbol de commits que solemos asociar con Git y que de hecho es parte de su logo, es realmente a su vez un árbol de árboles, dado que es un árbol de objetos tree que a su vez son una representación en forma de árbol de la estructura del proyecto. Y así entramos a la primera acción, que es el commit. El commit es la acción más conocida de Git y de hecho podría decirse que es la más fundamental, y representa un cambio único efectuado sobre el repositorio. Ahora, esto no significa que hayamos cambiado solo una línea o que hayamos cambiado solo una letra. Podemos haber cambiado varios archivos y varias líneas en cada uno. Sin embargo, todos esos cambios en conjunto se toman como un único commit y una única transición a un nuevo estado dentro de la cadena de árboles. Los commits son también objetos de Git, o sea que están perpetuados en la base de datos y son identificados con un SHA-1 que se obtiene a través del hash. Los contenidos de un commit vienen sintetizados como un tree object que representa el estado del proyecto tras haberse aplicado el cambio, un tree object que representa el estado del proyecto antes de haberse aplicado el cambio, el autor del cambio y un mensaje descriptivo, que esto, ustedes adivinaron, es justamente lo que almacenamos cuando hacemos git commit-m y ponemos nuestro asombroso mensaje de algunos cambios. Sin embargo, los commits presentan un problema. Es que como son objetos de Git, solo son identificables mediante los SHA-1, lo cual no es nada intuitivo y de hecho es bastante trabajoso tener que ir a la base de datos y buscar el commit adecuado mediante su SHA. De esta forma sería útil establecer una manera de vincular nombres legibles por humanos a commits que son de nuestro interés. Y esto es en resumen lo que es un branch. Un branch, a pesar de que uno muchas veces lo entiende como una rama de un árbol o un objeto independiente, en realidad no es nomás que un alias alfanumérico para un commit dado. Algo que se suele explicar a menudo es que los commits son inmutables mientras que los branches son mutables. ¿Qué quiere decir esto? Una vez un commit es realizado, es perpetuado en la base de datos y queda ahí para siempre. Mientras que un branch y el commit que tiene asociado puede cambiar con el tiempo. De hecho, cada vez que nosotros hacemos commits a main, el nombre main, que de hecho es la rama, cambia el commit que tiene asociado para reflejar el último commit. Consideraremos ahora merge y rebase. Primero definiremos merge, que viene siendo una acción para unir dos ramas diferentes en una sola en base al último commit de ambas. ¿Cómo funciona merge? Una vez que se hacen los commits en las ramas a ser fusionadas, se ejecuta git merge, nombre de la rama, en la rama a la cual se quiere fusionar. Por ejemplo, nos encontramos actualmente en la rama main y queremos fusionarla con la rama nombre rama. Ejecutamos el comando git merge nombre rama.
Esto hará que Git por su cuenta evalúe los archivos de ambas ramas respecto a los últimos commits de ambas y haga una diferencia para hacer el merge correspondiente. Si no existen conflictos, el merge se hace solo. Tenemos dos casos generales para un merge. El primer caso es el caso donde no hay más commits nuevos en la rama original. Es decir, consideramos que C2 es el punto donde hubo una bifurcación para la rama master y la rama ISS53. Y el commit C4 no existe en la rama master. La rama C2, el commit C2 es el último commit de la rama master. Commit C3 es el primero de la rama ISS53. Y el último commit de la rama ISS53 es el commit C5. Si se hace un merge y no existe C4, realmente lo que hace Git es unir, fusionar estos cambios sin hacer ninguna comparativa porque no hay necesidad, no hay un punto necesario de comparación y es un merge sencillo y automático. El caso 2 es cuando hay más commits en la rama previa, es decir, en este caso tenemos el commit C4 y pueden haber muchos más aquí adelante. En este caso pueden ocurrir conflictos y es lo que se denomina un three-way merge. En este caso el three-way merge termina siendo un commit en base al commit C2, al C4 y al C5. Vamos a ver esto más en detalle. Queremos fusionar un three-way merge. ¿Cómo lo hacemos? Primero se calcula la diferencia entre el commit donde se bifurcaron las ramas con los últimos commits de cada rama. En este caso, considerando el ejemplo anterior, el commit C2 comparado con C4 y C5. En el caso 1, tenemos que no hubo archivos en común entre los tres commits. La rama se fusionó sin problemas, es decir, se modificó un archivo, se creó un archivo nuevo y los demás archivos no se tocaron, y en la otra rama también se creó otro archivo nuevo. Eso se hace merge sin problemas y Git lo hace automático y crea el commit nuevo correspondiente. Para el caso 2 hay archivos modificados en común, pero las líneas modificadas son diferentes. En este caso también Git resuelve el problema y hace una fusión del archivo que se modificó, ocasionando que se cree el nuevo merge y el commit final. Sin embargo, el caso 3 es el caso importante, que es cuando hay archivos modificados en común y tienen las mismas líneas modificadas. Lo vamos a ver ahora. En este caso, la resolución tiene que ser manual, utilizando un editor de textos, véase vía terminal o vía IDE como Visual Studio Code. Git inserta los cambios de texto y el usuario lo ve de acuerdo al formato y hace el ajuste correspondiente. Dependiendo de la herramienta, esto puede ser más visual que texto, pero todo depende de cómo lo quiera resolver el usuario. También hay otras herramientas para poder resolver esto, como Git Merge Tool, que ayuda al usuario en la resolución de los problemas. En este caso, aquí podemos ver finalmente el merge que teníamos. Teníamos aquí que master se encontraba en la rama C4, en el commit C4, y la rama ISS53 se encontraba en C5. Cuando hay un merge, la rama master pasa a tener el commit C6 y el último commit, la rama ISS53, es el C5. Esto significa que no es que el commit, la rama ISS53 empieza a apuntar al commit C6, sino que master apunta al commit C6, el cual está basado en C5, C4 y C2. Vamos a hablar ahorita sobre rebase. Rebase es similar a merge, pero con un comportamiento diferente. ¿Qué hace rebase? Ubica el ancestro común en ambas ramas y guarda cada commit hecho en uno nuevo, el cual es insertado en la rama a ser fusionada. En este caso, los commits no son los mismos. Es decir, esto es como si el trabajo hubiese sido hecho todo sobre la misma rama y nunca tuviéramos una rama nueva. Por ejemplo, el commit C4 es el último commit hecho en la rama experiment antes de rebase, mientras que el último commit de la rama master es C3. Si se hace un rebase, realmente lo que se hace es copiar este commit y tiene un nuevo hash y es insertado al principio de la rama master. Por lo tanto, la rama experiment está aquí, en el commit C4. En este caso, realmente la diferencia entre el commit C4 y C4' es el hash. Finalmente, tenemos que ver los problemas de por qué no se debe usar rebase a la ligera. Cuando se hace un rebase, dado que se crean nuevos commits,
Esto puede afectar al equipo de desarrollo. La regla es sencilla, no hacer commits a aquellos, no hacer rebase a aquellos commits que existan fuera del repositorio, dado que puede afectar drásticamente a las personas y el trabajo de ellos. El problema viene cuando se actualizan los commits que existen en el nuevo commit, lo cual haría que los otros tengan que hacer merge. Es decir, si esta rama es remota y se hicieron los cambios correspondientes, como el ID de este commit es distinto al de este commit, el usuario que hace pull, que trabajó sobre esta rama, no va a tener el mismo commit y va a haber un desastre en el registro, lo cual ocasionaría que tenga que volverse a hacer un merge. Lo ideal es que si se hace un rebase sea únicamente en commits locales, es decir, que no hayan sido pusheados, y que el merge se haga luego en este repositorio remoto. Nunca hacer un rebase a commits remotos. Vamos a hablar ahora de Git Cherry Pick. Básicamente se trata de escoger un commit de una rama y aplicárselo a otra. Detalladamente, podremos decir que dado uno o más commits existentes, aplica los cambios introducidos por estos en otra rama. Imaginemos acá este dibujo que tenemos a la derecha, tenemos una rama blanca, digamos que es main, y una rama rosada que parte de ella. La rama rosada tiene 3 commits. Supongamos que en el primer commit se arregla un bug, en el segundo se comienza a hacer un sidebar, por ejemplo, y el tercero sigue teniendo que ver con el sidebar, esa funcionalidad no está terminada de implementar, pero en la rama blanca necesitamos esa solución del bug que se hizo en el primer commit de la rama rosada. Ahora, este sería uno de esos casos donde tenemos que aplicar cherry pick, ya que no queremos mover toda la rama hacia la otra, sino queremos simplemente aplicar uno de los commits existentes. Así, esta puede ser la diferencia con merge y rebase, porque en esos casos se mueve toda la rama, acá solamente queremos aplicar ciertos cambios que deseamos aplicar. El comando para hacer esto sería git cherry pick y seguido el identificador del commit que queremos tomar. Esto obviamente debe ser hecho en la rama donde se quiere aplicar este commit, al igual que en merge. Así que en este caso tendríamos que ir a la rama blanca y ahí hacer git cherry pick seguido del identificador del commit donde arreglamos el bug. Supongamos que es rosado 1, entonces sería git cherry pick rosado 1. En el caso que queramos aplicar más de un commit, sería el mismo comando. La diferencia es que obviamente en vez de dar solamente un identificador, se darían todos los identificadores en el orden que queremos que sean aplicados. Supongamos acá en este ejemplo yo tengo mi rama main que tiene 2 archivos, test1 y test2, y tengo además una rama A. En esta rama A tengo este archivo que es producto del primer commit, y supongamos que yo quiero hacer un nuevo archivo. Le voy a llamar a segundo commit, y que va a ser parte del segundo commit. Simplemente le voy a poner acá. Ahora, yo estoy en esta rama, pero supongamos que en main yo quiero simplemente pasar la información del primer commit de la rama a main. Es decir, supongamos que por alguna razón este primer archivo es muy importante, se tiene que pasar a main y se tiene que obviar todo lo que le sigue. Así que este sería uno de los casos donde hagamos cherry pick. Para esto tenemos que conseguir el identificador que sería git log online. Ahora este es el primer commit, este caso de acá. Perdón, se me olvidó hacer segundo commit de esto. Vamos a hacerlo. Sería, perdón, le puse bien sería, pero bueno, así hizo el commit. Entonces, nuevamente voy a hacer esto simplemente para que se vea. Aquí está el primer commit, que es el que queremos pasar a la rama main, y está aquí el segundo commit, que es el actual head de esta rama. Yo voy a copiar el identificador de este commit A y me voy a ir a main. Veamos que main estaba como antes, solamente tiene estas dos cosas. Así que acá yo aplicaría git cherry pick seguido del identificador del primer commit. Y así tendría en main este primer commit. Se dice, este archivo fue creado en el primer commit. Hay otro caso, lo vamos a ver. Vamos a irnos nuevamente a la rama A. Nuevamente tengo un primer commit, que en ese
hice este archivo, un segundo commit que dice este archivo. Ahora supongamos que quiero hacer un tercer archivo. Y esto va a ser nuevamente en un tercer commit. Pero además, en ese tercer commit, yo quiero agregar información a este y agregar información a este. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, cuando yo haga cherry pick en main de este tercer commit, me va a crear conflictos por este segundo archivo. ¿Por qué? Porque este segundo archivo ni se creó en el tercer commit ni existe en main. Entonces yo tengo que ver qué soluciono acá. Vamos a mostrarlo aquí, hacer el commit. Ok, ahora yo voy a ver de nuevo los logs. Supongamos entonces que yo quiero es pasar este tercer commit a main. Así que voy a ir a main. Ahora, quitar esto que no existe en main, para que veamos lo que es de main. Aquí hago git cherry pick seguido de esto y me da el conflicto. Nuevamente, acá este primero no me dio un conflicto porque ya existía el archivo, lo que hizo fue copiarle una línea de más. En el tercero no me dio un conflicto porque simplemente creó este nuevo archivo en main. Pero en el segundo me da un conflicto, ya que, como dije antes, esto no existía previamente, este archivo no existía previamente en esta rama, y acá está escribiendo sobre un archivo que no existía en esa rama. Así que aquí solamente quedan dos opciones. La primera sería solucionarlo igual que se hace con los merge, y la segunda sería hacer git cherry pick abort y nos olvidamos de ese caso.